de esa manera. Ah, bien, bien. Por eso era mi duda. Sí, sí, pero ¿te quedó claro ahora? Sí, sí, ahora sí. O sea, se trata de las dos proposiciones, nomás no hay que... Sí, me sacó la duda. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta ahora todo fácil. Creo que hasta acá nadie tuvo problema. Después, cuando vienen las tablas, todo va encadenado, chicos. Así que por eso le voy mostrando paso a paso. Vamos a la 3, vamos a hacer algunos. La 3 dice, hallar la tabla de verdad de los siguientes esquemas proposicionales. Bueno, hay varias formas de hacer la tabla. Yo por eso le puse varios videos donde podían hacerlo de una manera o de otra. Yo tomo los primeros ejercicios. Ustedes me dicen, eso ya lo hice, quiero hacer lo otro, me avisan y lo realizamos al que ustedes más duda tengan. Bien, vamos a hacer la tabla de esta proposición. Hay varias maneras de hacerlo. Voy a comenzar por la más larga, pero más sencilla, por así decirlo, para que ustedes entiendan. Y luego vamos a hacer de la otra forma que a mí me parece la más fácil de aplicar. Bien, antes de comenzar a hacer la tabla, ¿qué me tengo que fijar? ¿Cuántas proposiciones tengo? Exactamente. ¿Para qué me fijo eso? Para saber cuántos valores de verdad vamos a tener. Para Para saber... saber cuántas filas vamos a tener a la hora. Exactamente, para saber el número de filas, porque si yo no sé Sí. cuántas proposiciones tengo, no sé cuántas filas hacer. Entonces, teníamos una formulita para ello. ¿A qué era igual esa fórmula? 2 elevado a la n por la cantidad de proposiciones que se tenga que trabajar. Exactamente. ¿Y n qué era? ¿A qué era igual? A la cantidad de proposiciones. A la cantidad de proposiciones simple que tengo, ¿no es cierto? Sí, Esta es simple. una proposición compuesta. Entonces, está compuesta por proposiciones simples. Bien, entonces... Aria, ¿podrías apagar tu micrófono que interfiere con la explicación del profe? Entonces acá sería 2 a la ¿cuánto? Elevado al Al 2, al cubo. al Al cuadrado. 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 Bien, no hay drama. Entonces esto sería igual a 4. Vamos a tener 4 filas. Entonces vamos a hacer el cuadro. Y acá sabemos que P. Y acá vamos a tener Q. ¿Cómo comenzábamos a armar la tabla? Siempre vamos a tener, en el primer caso, la mitad de valores verdaderos y la mitad de valores falsos. La siguiente vamos a dividir nuevamente por cada valor a la mitad, de verdadero y falso, siempre comenzando con verdaderos. En este caso lo hacemos así porque es para 2 proposiciones. Si tenemos 3 proposiciones ya vamos a tener 8 filas y así sucesivamente.
Vamos a achicar esto. Si puedo. No se nota mucho el color, ¿eh? Bien, vamos a ver. Bien, ¿cómo seguimos acá? Observen las proposiciones que ustedes tengan. Y vamos a fragmentar todo en partes para después aplicar al proceso final, que es toda esta proposición compuesta. Entonces primero vamos a tratar, en este caso, hoy me olvidé de sacar el lápiz. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar menos P. Entonces, ¿a qué sería igual en la tabla de verdad menos P? Si nosotros tenemos que P es igual a verdadero, Falso. verdadero, falso y falso. Los primeros dos van a ser falsos y los dos últimos verdaderos. Exactamente, porque la negación cambia el valor de verdad. Entonces, como dice la compañera, acá lo que vamos a tener los dos primeros verdaderos, los dos primeros falsos y los dos segundos verdaderos. Si no se entiende la letra o algo así, me avisan y lo arreglamos. Bien. El segundo caso, se me agrandó otra vez. En este segundo caso, vamos a hacer lo mismo. Lápiz activo. Con menos Q. Vamos a tomar menos Q. Y ahora, ¿qué valores de verdad va a tener Q? Si en este caso era verdadero, acá va a Ahora va a ser ser falso. falso. Si esto era falso, Verdadero. va a ser verdadero. Y así con todos los valores. Bien. Ya tengo los dos elementos. Las dos proposiciones simples. Ahora sí ya puedo comenzar a trabajar con la tabla o el valor de verdad de la proposición compuesta. ¿Por dónde comienzo? Por lo que está entre paréntesis, decís. Exactamente, siempre lo que tienen que tener Por la en cuenta, implicación. exactamente con la implicación, tienen que tener en cuenta que esto tiene un orden a seguir, igual que lo hacían ustedes en la secundaria con las operaciones combinadas, cuando primero se resolvían lo que estaba en paréntesis, la raíz y potencia, después multiplicación y división y por último la suma y las restas. En este caso comenzamos con lo que está en paréntesis, luego continuamos con la implicación o doble implicación que tengan, posteriormente lo hacen con la conjunción y la disyunción y por último lo trabajan lo que está fuera del paréntesis o las negaciones. Las negaciones trabajan primero individualmente, pero ya en la gráfica, no en el tratado acá. ¿Puede repetir el orden otra vez? Bien. Primero ustedes lo que van a hacer, van a trabajar todo lo que esté dentro de los paréntesis. Previamente van a colocar en la tabla de verdad las negaciones ya de todas las proposiciones simples que contenga. Una vez Sí. que ya visualizan todas las operatorias que están dentro de los paréntesis, van a comenzar
con la implicación o doble implicación. Y por último, con la disyunción o conjunción. Pero todo, chicos, va a depender de cómo estén dispuestas esas proposiciones. Muchas veces van a comenzar con conjunciones. ¿Por qué? Porque van a estar dentro de los paréntesis, ¿se entiende? Vamos a ver otro caso después. La prioridad de las proposiciones que están dentro de los paréntesis. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es menos P. ¿No? Bien. ¿En qué valores me tengo que basar para realizar la tabla de verdad de lo que está dentro del paréntesis? A ver, estoy trabajando con esto. Me tengo que basar... Con las negaciones. Exactamente, con las negaciones. Ya me olvido de los elementos anteriores. Voy a ocupar estos dos. Entonces, vamos a traer a colación la tabla de la implicación para que ustedes lo vean. Este programa también lo pueden descargar ustedes. Se llama Tabla de Verdad, donde de esta manera van a poder comprobar sus tablas si están bien o no. Te arroja todos los valores de la tabla de verdad. Vamos a salir. Bueno, lo dejamos ahí. Entonces sabemos que en la implicación, ¿cuándo va a ser falso? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Exactamente, en este caso. Si habrán leído el material de Armando Rojo, da un ejemplo muy particular, donde habla de un compromiso, un contrato, la verdad no recuerdo cómo es textualmente que lo define, pero trata un ejemplo particular donde si apruebo el examen te presto mi apunte. No sé si alcanzaron a leerlo. Sí. Entonces fíjense, si aprueba el examen, aprobar el examen es P. Sí. Y Q te presta el apunte. Si aprueba el examen y presta el apunte, cumplió con ese compromiso. Es verdadero. ¿Se entiende? Sí. Si aprueba el examen, pero no prestó el apunte, esto es falso. ¿Qué pasó? Rompió el compromiso que hizo previamente. ¿Se entiende? Ahora sí, la persona que iba a prestar el apunte salió mal en el examen, ya si le presta o no, hoy no importa, porque el compromiso era si salía bien que le iba a prestar. Entonces, en ambos casos va a ser verdadero. Llevándolo a un contexto para que lo entiendan. No sé si los confundí más o no. Es para que no se memoricen de memoria las tablas. Y es para que de una manera lo puedan comprender mejor, por así decirlo. Entonces, si él salió mal en su examen, ya no tiene el compromiso de prestarlo. Si le presta, bien, y si no, también está bien, porque el compromiso era que si salía bien le iba a prestar ese apunte. Por eso en este único caso es falso. ¿Se entendió la lógica de la tabla de la implicación o conjunción? Conjunción o de la implicación o condicional. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Teniendo como referencia entonces estos dos valores, ¿cómo sería el caso de verdad acá? Si es falso, ¿Verdad? igual,
Ese es verdadero, Ujú. verdadero, falso y verdadero. Exactamente. Bien, ¿terminamos el ejercicio? Uy, Falta Sí, o sea, negar. falta la negación ahí muy bien. de la proposición. Y del Exactamente. ejercicio. Falta negar, ¿no es cierto? Bueno, dejamos ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a considerar la negación de menos p. Entonces ahora acá vamos a considerar, uy, vamos a considerar estos valores. ¿Dónde vamos a cambiar los valores de verdad a los verdaderos por falso y a los falsos por verdaderos? Y esto sería todo, toda la tabla. Ahora sí, estaría culminada, por así decirlo. Si lo vemos en la tabla de verdad, vamos a aplicar, a ver, vamos a comprobar si está bien lo que hicimos. Sería y fíjense, nos dio exactamente lo mismo. La máquina hizo los mismos pasos que nosotros realizamos. ¿Se entendió? Otra forma más fácil de realizarlo. ¿Se entendió hasta ahí, chicos, o no? Sí, profe, ¿Sí? no, lo que le iba a preguntar yo que cuando pide o sea, que digamos si es una tautología, una contingencia Bien. y el otro era o sea, Una en la contradicción. definición de contradicción, así. Bien. Por ejemplo, en la contingencia dice que tiene que ser mitad y mitad. Y en este ejemplo, por ejemplo, tenemos 3 falsos y un verdadero. ¿Se aplicaría también la contingencia ahí? Sí, esto sería una Ujú. contingencia. Ya lo Sí, explico porque es por qué. mixto. Uy, Sí, vamos. sí, ya sé, ya, pero en el video decía y demostraba que tenía que ser mixto y en la teoría dice, por eso nomás le consultaba. Bien. Antes que me olvide, voy a explicar eso. Ustedes cuando le pide una contingencia, una tautología, una contradicción, siempre tienen que basarse en este resultado final, en el último valor de verdad que les dio su tabla. ¿Hasta ahí estamos? Oh, no me sale. Pero... ¿Hasta ahí estamos? Ahí está. Bien. Entonces, para saber si se trata de una contingencia, tiene que haber un mixto, como dijo la compañera, de verdadero o falso. Por más que haya un verdadero y 3 falsos, supongamos que su tabla, su número de fila sea 8. Si ustedes tienen un verdadero y los 7 restantes son falsos, se trata de una contingencia, porque ya están implícitos los 2 valores de verdad. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Bien.
Cuando hablamos de una tautología, todos estos valores de verdad van a ser verdaderos. Y cuando hablamos de una contradicción, todos estos valores de verdad tienen que ser falsos. Y esa es todo lo que tienen que hacer para clasificarlo en contingencia, tautología o contradicción. ¿Alguien no entendió esto? Prosigamos. Si voy muy rápido o muy despacio, me avisan, por favor. Así vamos avanzando. Vamos a borrar esto. Y les quiero mostrar otra forma de hacer la tabla. La cual para mí me resulta mucho más ágil de hacer y más rápido. Bien. Lo que vamos a hacer es, como en el caso anterior, vamos a observar nuevamente el número de filas que tengo. Vamos a hacer ese cálculo, siempre lo tienen que hacer primero, por así decirlo. Esto. Una vez que ustedes comprueban el número de filas, van y toman cualquiera, no importa, no necesariamente tiene que ser P, y van y colocan los 4 valores de verdad. P, ¿cómo sería el primer caso? Sería verdadero, falso y falso, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cómo? No entendí. Voy a tomar una tabla de referencia para que lo entiendan. A ver, acá. Esta. Fíjense acá en esta tabla. Siempre se comienza P como verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Se entiende? Sí. Y Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ustedes ya directamente lo pueden hacer sobre la proposición simple. Fíjense, si el primer valor es verdadero, verdadero, falso, falso, yo no tengo que hacer cuadrito por cuadrito y ir repitiendo nuevamente cada uno de los valores de verdad. Yo directamente puedo colocar debajo de la proposición simple ya su valor de verdad. En este caso, si ustedes observan que es P es verdadero, verdadero, falso, falso, porque siempre comenzamos a desarrollar la tabla de verdad de esa manera, yo ya puedo colocar sobre la proposición simple acá, verdadero, verdadero, falso, falso. Pero como yo sé que esta proposición está negada, ya puedo decir automáticamente falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Se entendió lo que hice? Directamente apliqué la negación ya. ¿De qué? De la primer tablita que nosotros hacíamos en la primera forma de construcción. Fíjense, pasé de este paso a este ya. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Hasta acá estamos? Sí. Y lo mismo voy a hacer con Q. ¿Sí? Disculpe, no escuché esto. ¿Alguna consulta? Yo respondí sí nomás. ¿Cómo? Yo respondí sí nomás. Ah, bien, bien, bien. Entonces acá, si ustedes observan en la tabla anterior, en el proceso anterior, Q era verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cómo se aplicaba la tabla de verdad? La mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Entonces, puedo hacer verdadero, falso, falso. Pero como ya veo que está negada, ya me ahorro nuevamente un paso y coloco falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, lo único que tengo que hacer es
dada las proposiciones que tengo, aplicar la tabla de verdad o los valores de verdad de la implicación. Esto sería verdadero, verdadero, falso y verdadero. El valor final va a ser la negación de esa aplicación. Entonces, si yo tengo un valor verdadero, negándolo se va a convertir en falso. Falso nuevamente. Verdadero. Y falso. Y este es mi resultado final. Si lo comparo con el proceso anterior, tengo lo mismo, pero me ahorré varios pasos. ¿Alguna pregunta de esto o alguna duda que haya quedado? ¿Se entendió cómo elaboré la tabla, el segundo proceso o no? Tomó los valores de P y Q. Tomé los valores de P, Q y directamente ya los negué en la tabla. No lo hice paso por paso como está acá. En este caso va repitiendo los valores y lo va haciendo uno a uno. Ustedes pueden hacerlo directamente si se sienten confiados. Si no, lo aplican de esta manera, como se sienta más cómodo. Yo no le voy a pedir un caso particular de cómo desarrollen la tabla, sino que... Profe, ¿sí? y así a partir de ahora los prácticos que mande acerca de este tema en particular, le podríamos sacar una foto a la hoja o tenemos que hacer sí o sí en Word. No, eso lo ha explicado una compañera. Pueden hacer a manuscrito y subir una foto, adjuntar al Word lo que hicieron a manuscrito. Bien. No puedo pretender mucho si miren lo que son mis gráficos. Bien, continuemos. Si no hay más dudas, vamos a seguir avanzando porque se nos está yendo la hora y queda lo más importante. Bien. El punto 4, ¿alguien lo pudo hacer? ¿Lo entendieron? ¿Lo paso? Yo lo hice, pero el C no me salió. El C. No sabía el C no sabía cómo plantearlo. El A y el B lo hice. Bueno, vamos a plantear el C entonces. Dice, de la falsedad de la proposición, esta, se deduce el valor de verdad del siguiente esquema. Bien. Primero tenemos que tratar esta proposición, porque nos dice, de la falsedad de la siguiente proposición, nos dice que toda esta proposición es falsa. Y una vez que hallemos los valores de verdad de las proposiciones simples, lo vamos a reemplazar en este esquema. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Bien, vamos a hacerlo. Manos a la obra y vamos a trabajarlo. ¿Alguien tiene la guía a la mano? Así me va leyendo, por así decirlo. De la falsedad de esta proposición, bueno, nos dice que esta proposición es falsa. Sí. Se deduce que el valor de verdad de la siguiente esquema, y de ahí dice, entre paréntesis, la negación de P con la conjunción de la negación de Q. Sí,
pero O la disyunción. vamos a centrarnos en esta primero. No, bueno. De la falsedad de la primera proposición compuesta, vamos a deducir estos valores. Primero tenemos que hallar los valores de verdad de esta proposición, para después aplicarlo a esta segunda, ¿se entiende? Sí. Bien, lo hacemos. Como dato tenemos que esto es falso. Entonces, sabemos que esto es falso. Acá tenemos una conjunción. En esta conjunción, nosotros tenemos que saber, perdón, esto es una disyunción, no una conjunción. Entonces, para que sea falsa la disyunción, ¿cómo tiene que ser la tabla de verdad? Voy a ponerla acá para datos. Una disyunción es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. ¿Se acuerdan de eso? Por eso le digo, tienen que dominar las tablas de verdad. Oh, me equivoqué. Fíjense, van a ser falsos cuando la proposición P o Q va a ser falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Voy a copiarla para que le quede a usted de referencia. Entonces, tiene que ser falsa ambas proposiciones. Uy. Tiene que ser esta implicación falsa y esta otra. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos de atrás para adelante, por así decirlo, deduciendo? Sí, profe. Bien. Ahora vamos, es decir, vamos de lo más general, de la proposición general, hasta llegar al caso más particular, que son las implicaciones. Entonces, para que esta implicación sea falsa, ¿cómo tiene que ser P? Vamos, le voy a dejar nuevamente. Tiene que ser P verdadera. Exactamente. Y Q falsa. Bien. Pero si Q es falsa, me queda así. Y esto es verdadero. ¿Quién me habló? Usted sí. Sí. Sí, tiene razón. Eso quiere decir Entonces, ¿cómo Que quedaría? ¿Entienden por qué esto quedaría verdadero? menos. el antecedente Sí, es no sí. Q. Vamos al cálculo del No, sería que Q es verdadera y la negación de Q sería falsa. Así sería. Exactamente. Sí, perdón que escuché a varias voces. No sé si me hablaron, pero o si me dijeron respuestas correctas ambas. Es así como dijo la última compañera. Es tomar a Q como verdadera, entonces menos Q sería falsa. No Q. No Q o menos Q. Sí. Pueden decirlo menos Q también. Bueno. Depende del autor. Lo importante es que se entienda. Entonces ya tenemos, fíjense, que ya tenemos dos valores de verdad. Tenemos el valor de Q y el valor de P. P. Ambos son verdaderos. Bien. Nuevamente pasa lo mismo con quién? Con la otra implicación, donde tiene que ser verdadero el antecedente y falso el consecuente. Entonces, ¿esto cómo quedaría? El valor de S sería falso
¿Y el valor de R cómo sería? ¿Cómo quedaría? R sería falso y la negación de R sería verdadero. R quedaría como falso porque su negación, ¿no es cierto?, es verdadera. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Es fácil. Lo que tienen que tener es un orden, por así decirlo, preestablecido, pero si ustedes van dominando la teoría, tienen que saber la teoría para aplicarlo en la práctica. Si ustedes no lo aplican, acá me faltó la conjunción, la disyunción, perdón. Si ustedes no aplican o no leen la teoría, se les va a complicar, no van a poder hacer directamente los ejercicios, porque va de la mano la teoría y la práctica. Bien, entonces llegamos a la conclusión o al dato inicial que teníamos, tomando estos valores de verdad. Entonces, todavía nos falta un paso más en este ejercicio. Vamos a copiar esto. Lo vamos a reproducir. Y ahora con los datos que obtuvimos, vamos a aplicar los valores de verdad en esta segunda proposición compuesta. Entonces, vamos a aplicar lo que fuimos resolviendo. P, ¿qué valor de verdad tenía? Verdadero. Acá P sería era falso. verdadero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como es menos P, el valor de verdad va a ser falso. Falso. Y Q es verdadero. Como es menos Q va a ser falso. O menos Q es falso nuevamente. Falso y falso, ¿qué valor de verdad me da? Falso. Falso. Falso o falso, ¿qué valor de verdad me da? Falso. Entonces, el resultado final de la segunda proposición es falso. Ajá. De la falsedad de la proposición se deduce el valor de verdad del siguiente esquema. El valor respuesta, el valor de verdad del segundo esquema o de la segunda proposición compuesta es falso. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Ya están cansados? ¿Un poco? Vamos a continuar un poco más. ¿O quieren un recreo de 5 minutos? No, poesía no. Bueno. Pero todavía falta mucho. Bien. El 5 es similar al 4. Así que esto lo vamos a pasar, o quiere que le hagamos uno. Te dan Sí, los dale datos. uno. ¿Quieren que hagamos Tengo uno? una duda nomás. Bien. Sí, dale uno. ¿Prosigo o quieren consultar una duda? Yo quiero preguntar algo. Bien. Con uno solo nosotros podemos resolver todo porque yo a todo resolví igual y esa es mi duda. No sé si, o sea, por ejemplo, el último que dice X es falso, ¿con eso yo puedo resolver todo? Bien. No necesariamente porque te dice, vamos a hacer el último.
Determinar en cada caso si la información dada es suficiente o no para conocer el valor de verdad. En algunos casos la información que te da va a ser suficiente y vos vas a poder hallar el valor de verdad, pero en otros no, porque la información que te brinda no es suficiente. ¿Se entiende? Sí. Vamos a hacer este último. Bien, ¿el dato cuál era? ¿Copié bien o no? Que X. Para mí que copié mal. No. Ah, no Ese se es el copió. ejercicio Anterior. no se copió. No se copió. Control copia. Oh, lo voy a tener que hacer nomás. Bien, ¿me pueden dictar cómo era? X, Sí, abrimos paréntesis. X, sí, y una I. Bueno, lo voy a borrar acá. la negación, o sea, conjunción. Sí, aguantamos un segundo. Ahí está. Conjunción. Sí, ahí está bien. Y esta, Después va la equivalencia ahí en el medio, a esa, la lo equivalencia. vamos a colocar al Sí o tiro sí. para que se entienda. Esto era La doble indicación. doble implicación. ¿Y esto? O una disyunción. O Una O. sí, Disyunción. ¿Y el dato? X es falso. X es falso. Bueno. Vamos a poner el valor de X, que es falso. Bueno, esto no sabemos. Esto es... Vamos a poner los paréntesis. Esto sería verdadero. O tampoco sabemos el valor de Y. Bien. Acá vamos a hallar ¿podemos hallar un valor de verdad en esta parte? No, porque nos faltaría el dato de I. Pero por más que nos falte el dato de Y, hoy podríamos hallar, ya le Una indiqué que sí. conjunción. Por más que nos falte el valor de Y, igual en este caso, sí podemos hallar un valor de verdad. ¿Por qué? Porque se trata de una conjunción. Si usted observa la tabla de la conjunción, ahí se va. La tabla de la conjunción dice que la única, solamente es verdad cuando las dos proposiciones lo sean. Exactamente. Entonces,
¿Qué pasa en este caso? Tenemos un falso en la Sí, conjunción. Entonces, no hay posibilidades de que sea verdadero. ¿Se entiende o no? ujú. Sí, Porque sí, sí. al haber un falso, el valor de verdad de la conjunción es falso. Ya, o sea, no importa si toma falso o verdadero porque la proposición es falsa. Exactamente. A ver, mejor dicho, sabemos que la proposición va a ser falsa porque al tener un valor de verdad falso, ya no es imposible que sea verdadero. Oye, vale. Es falso. Bien. En este caso podemos hallar el valor de verdad por más que nos falte un dato. Vamos a revisar la tabla de la disyunción. Porque en la disyunción, para que sea una disyunción falsa, tiene que ser falsa en los dos casos. Y ahí ya tenemos un verdadero. Ajá, O sea que la proposición es verdadera. ajá. Entonces, ¿se entiende lo que dice la compañera? Sí. En este caso podemos decir, como la disyunción, basta que uno sea verdadero, como muestra en la tabla, para que sea verdadero, no importa si este valor de i es verdadero o falso. Este valor que vamos a obtener va a ser siempre verdadero. Y ahí nos queda fácil porque ya tenemos todos los valores de verdad. En este caso, ¿qué valor de verdad sería? Falso sería. Falso, porque en la doble implicación, cuando ambos Solamente. valores son diferentes, Eh, ¿sí? la doble implicación solo es verdadera si ambos valores, si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Exacto. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ahí ya. Ya está, bueno, todas despejadas Sí, las dudas con respecto a sí, este sí, ejercicio. Bueno, vamos a continuar ahora sí sí, sí. por leyes lógicas. Bien, este es, a lo largo de los años, siempre entra un ejercicio en el parcial de leyes lógicas. Y siempre, o la mayoría de los casos, un 80 o un 90% sale mal en este ejercicio. Así que traten de prestar atención. Es fácil, pero es mucho razonamiento, por así decirlo. Tienen que tener un poder de abstracción para aplicar esas. Voy a tratar de dar unos ejemplos para que puedan observarlo. ¿Cómo estuvieron en este ejercicio? ¿Alguien lo pudo hacer? Y otra vez me da error. Bueno. ¿Tienen las leyes lógicas a mano? Vamos a hacer este primer ejercicio. Como le dije a una compañera de ustedes que me preguntó, no necesariamente todos van a aplicar las mismas leyes, pero lo que sí tienen que saber es que se llega al mismo resultado. Muchos pueden comenzar con una ley distinta a la que ustedes comienzan y llegar al mismo resultado. Lo importante es que se aplique axiomáticamente y que tenga una consecución lógica, por así decirlo, de esas leyes aplicables. Ya lo vamos a ver. Esto era una implicación, si mal no recuerdo. ¿Cuál, profe? El Sí, valor que no me dio. implicación. ¿Sí? Sí, la del medio sí, una implicación. Bien. Bien.
¿Cómo se hace estos ejercicios? Estos ejercicios, ustedes tienen que poner el valor de la doble implicación y definan acá la ley que van a aplicar. ¿Por qué van a definir con doble implicación y van a escribir, por así decirlo, este símbolo lógico? Porque este símbolo me está representando la equivalencia de la ley que voy a aplicar. Si nosotros vamos a las tablas de leyes lógicas, se puede decir, o habrán escuchado decir, que las leyes lógicas son leyes tautológicas también. Lo habrán encontrado así. ¿Qué me quiere decir esto? Si nosotros nos basamos en estas proposiciones, decimos que hay una equivalencia, esta doble implicación representa una equivalencia. Expresar esta proposición compuesta, P y P, va a equivaler a decir P nomás, por indepotencia. Es decir, que son proposiciones equivalentes. Si nosotros nos encontramos con esos casos, tenemos que realizar la simplificación. Bien, el primer paso que van a tener que hacer ustedes es identificar alguna de esas leyes lógicas. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos aplicar acá? Profe, yo apliqué condicional primero. Bien. Pero la condicional es para la disyunción y vos tenés una conjunción ahí, Vamos a verlo. por ejemplo. Condicional. Acá. Bien. Vamos a tratar de resolverlo. Lo que aplicó la compañera está bien. Ahora le voy a explicar por qué. Fíjense. La ley condicional dice. Vamos a hacer un cálculo auxiliar otra vez, por acá. Le voy a explicar cómo se aplica. Nos habla de P implica Q. Esto va a ser equivalente a ¿qué? A menos P. La negación de P. O Q. ¿Está bien o no? Sí. Condicional. Eso es lo que dice. Sí. Está bien lo que aplicó la compañera y también es factible lo que dijo la otra compañera, que acá tenemos proposiciones simples. No podemos aplicar esto porque acá se trata de una conjunción. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a lo que voy es, y a esto es lo que me refería cuando le decía que tienen que aplicar el poder de abstracción, de poder abstraer las cosas. Ustedes pueden considerar que menos P o Q va a ser igual a P. Y esto pueden tomarlo como Q. Sería P implica Q. Pueden ponerlo A, B, C, lo que sea, pero es para tener en cuenta, por así decirlo, la ley que vamos a utilizar. ¿Se entiende o no? Tomamos a toda esta proposición compuesta, menos P y Q, como P solamente. Y a toda esta proposición compuesta, S y menos S, o negación de S, como Q. Entonces, cuando yo aplico la ley del condicional, ojo que acá pueden aplicar otra ley también. Yo podría comenzar aplicando el complemento, fíjense. Y el resultado final me daría lo mismo. Por eso les digo que esto no es mecánico, esto es de razonar, analizar qué ley puedo aplicar y aplicarla correctamente. Entonces, aplicando la ley del condicional,
siempre tienen que marcar acá qué ley aplica. Ajá. Condicionales. Yo voy a tener el resultado que va a ser igual a menos P o negación de P o Q. ¿Quién sería en este caso P? Toda El esta primer proposición. término. Ujú. Entonces, esto quedaría menos P, que sería menos P, y P sería toda esta proposición. La implicación se va a cambiar por la disyunción. Fíjense, este conectivo se cambia por la disyunción. Entonces esto quedaría, Q quedaría como está. ¿Quién es Q? La conjunción de S con su valor negado. Cierro el corchete. Fíjense que acá también tienen que tener en cuenta los corchetes, los paréntesis, todo. ¿Se entendió cómo fui haciendo? Sí. Sí. Vamos a continuar. ¿Qué ley puedo aplicar ahora? Les muestro la ley para así lo pueden, las leyes para que puedan observar. Fíjense acá hay una negación de la disyunción y después tenemos acá una negación de un mismo elemento dentro. Si nosotros nos vamos y visualizamos las leyes, podemos aplicar complemento, fíjense esta ley, o podemos aplicar de Morgan, que está acá. Sí. Vamos a aplicar ley de Morgan. Este era el condicional. Lo voy a poner acá para que se guíe. De Morgan. De Morgan va a ser P y Q va a ser equivalente a ¿qué esta ley? Tienen que aprenderse La las leyes. negación A la negación o los De P por la disyunción de la negación de Q. de la negación de Q. Exactamente. Bien. Ley de Morgan. Podemos aplicar directamente las dos leyes, ¿ya? Pero voy a aplicar uno a uno para que ustedes no se confundan. Así que aplico de Morgan. Entonces acá me quedaría negación de quién? De P. Fíjense. Sí. Menos P. Cambio el conectivo de conjunción paso a disyunción y niego nuevamente Q. Esto lo vamos a poner entre paréntesis para que no se confunda con la otra conjunción, con el otro conectivo, perdón. Y acá esto lo dejamos como está. Lo vamos a tratar paso a paso. Bien, ¿hasta acá estamos? Sí.
¿Qué podemos aplicar acá? Vamos a las leyes. Fíjense. Doble negación. Ujú. Esto me quedaría como P directamente. Doble negación. Y lo demás copio nuevamente tal cual está. ¿Quieren? ¿Voy bien? ¿Voy despacio? ¿Voy rápido? ¿Quieren que lo haga más rápido? Está bien. No, está bien, profe. Lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes lo comprendan. Esto, a ver, lo voy a marcar, es por doble negación. Menos y menos queda la misma proposición. Ahora, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué les parece? A esta proposición le estoy teniendo ganas de hoy. Así que vamos a aplicarla a eso. Eso se Fíjense. puede aplicar a la de... Dale, digo yo, la mía. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Complemento. Exactamente, complemento. Fíjense que acá, en esta tabla de verdad, va a aparecer como una C. En algunos va a aparecer como una F. En otras va a aparecer como una N. Lo que importa es que ustedes entiendan que este valor T se trata de tautología, que puede aparecer como B también, y la C como contradicción, todo falso. Esto es todo verdadero, tautología, y contradicción, todo elemento falso. No importa si es una F, una C, lo que tienen que saber ustedes es el concepto de qué significa ese valor. Significa que todos los elementos de verdad son falsos en la contradicción. Y en la tautología significa que todos los elementos de verdad son verdaderos. Entonces, vamos a aplicar, me olvidé acá la doble negación, escribirla, que era doble negación, que es menos P. Este cálculo auxiliar que yo estoy haciendo no hace falta que ustedes lo hagan, lo estoy haciendo para mostrarlo, ¿no? Bien, ahora vamos a aplicar el complemento. Perdón por el desastre, pero estamos aprendiendo a usar el pizarrón, la pizarra virtual. Imagínense si me mandaba así, practiqué. Igual le estoy haciendo un desastre, pero ya para las siguientes clases vamos a hacerlo mejor. Bueno, complemento, entonces tenemos P menos P. ¿Se entiende por qué cambio los valores, las letras? Acá estamos hablando de S y acá estoy hablando de P. Es todo de referencia nomás. Ustedes no se guíen por la letra, si cambia la letra ya va a valer distinto. Son valores de referencia, estamos hablando con variables, por así decirlo. En este caso, proposiciones simbólicas. Pero esto es para hacerlo de referencia, no importa la letra que tenga o la que fuera. Son los valores que yo voy tomando de referencia de la tabla, por eso pongo como está acá,
P o P negado sí, solo sí, la falsedad. Lo voy a poner como falsedad para que... O tal vez los confundo más. Es lo mismo, falsedad o complemento. Yo puedo poner F o puedo poner C acá. Es lo mismo. Este sería la ley de complemento. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Eso queda como está. Exactamente, porque no lo tratamos. A lo que no lo tratan, déjenlo como está. ¿Y esto? Falso. Eso, falso. Quedaría falso, ¿no es cierto? Falsedad o falso, está bien. Y esto, como no lo tratamos, lo dejo como está. Ahora en la búsqueda de mis leyes lógicas, se me simplifica un montón. Porque yo tengo en mi segunda proposición simple, en mi tercera en realidad, proposición simple, tengo una falsedad. Entonces cuando yo me voy a la tabla de verdad, tengo que buscar dónde están las leyes que contengan una falsedad o contradicción. Entonces yo tengo nuevamente esto, lo puedo tomar como P, ¿se entiende? Como una proposición simple. Tomo una proposición compuesta y la considero como simple. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Esta P, a ver, para que se entienda. Esta P no es la misma que esta que está acá. Yo la puse como una P mayúscula. Esto tendría que ser Q mayúscula, me confundí. Porque no podemos decir que toda esta equivalencia, toda esta proposición compuesta es la misma que a la proposición que está acá simple. Esta tiene que ser otra letra, por así decirlo. Pongan A, B, C, F, P mayúscula, cámbienlo. Yo lo puse P para tratar los mismos valores que trabaja en la tabla y ustedes no se confundan. Porque si yo le ponía A acá y acá la tabla trabaja con P, se van a confundir. Sí. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, yo tomo esto, P o falso o falsedad. Vamos a buscar en la tabla Dice cuál que puedo solo hay aplicar. falsos, las dos son falsas. ¿Cómo? Dije mal. P o, P o falsedad o contradicción. Fíjense, identidad. Por identidad nos queda la misma proposición P. Entonces, por identidad nos queda que P o menos Q. No, perdón, estoy haciendo mal. Era para ver si estaban atentos nomás, pero no me corrigieron. Esto es P o falsedad. Va a ser equivalente a la misma proposición. Me salió muy feo. A ver, Apenas. sí, quedaría P. O sea, quedaría solo la proposición, esa, la proposición compuesta quedaría ahí como está. Exactamente. Y Fíjense. la F es la que ya no estaría más. Desaparece la F, la falsedad, y solamente Sí, quedaría P, que sería esta proposición compuesta. sí. Entonces, por identidad, yo tendría que... Me quedaría ya, no hace falta poner el corchete. Corchete. Me quedaría P o menos
¿Se entiende cómo vamos o no? Sí. Bien. Sí, profe. Ahora lo que ustedes tienen que observar es, ustedes pueden hacer varias cosas acá. Pueden aplicar distributiva y van distribuyendo estos valores donde en dicha distribución lo que va a pasar es van a tener menos Q y menos Q. Entonces eso van a reemplazarlo por identidad. Donde, a ver, lo voy adelantando, no, pero no lo voy a aplicar así. Por identidad, fíjense si y de potencia, perdón, donde dos valores son iguales quedan P y le quedaría otros valores que se van a simplificar. Pueden hacerlo por distribución, no estaría mal, pero ahorraríamos muchos pasos si aplicamos acá absorción. Vamos a fijarnos en la tabla de absorción. ¿Dónde está absorción? Fíjense. El primero de afuera, la proposición simple de afuera, es igual a la que está adentro. Y los valores de conjunción y disyunción varían. Traten de hacer esa relación. Lo voy a escribir a un costado y vamos a hacer la relación. Entonces, por absorción, nos dice que P y P o Q, esto quedaría igual a qué? Solamente a P. Fíjense. Ahora en nuestra gráfica lo que vamos a hacer es vamos a ver qué valores tenemos iguales. Y este es el poder de abstracción que le estaba pidiendo. Como le dije, no se centren en el valor de la letra que tiene. Porque a mí no me interesa si esto es P, Q, A, Z o lo que fuera. Sino lo que me interesa es que cumpla, por así decirlo, la condición que va transmitiendo las leyes. Esta proposición que está afuera, fíjense como acá está P, está adentro de igual forma acá dentro de los paréntesis. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. P, conjunción P. Acá tenemos menos Q, conjunción menos Q. O P. En este caso tenemos OQ. Yo con que visualice que tengo una proposición fuera, en este caso conjunción, la misma proposición dentro del paréntesis, con una disyunción adentro, no me importa qué valor tenga acá de Q, yo, gracias a la absorción, sé que va a ser igual a P, esta proposición. Entonces, por absorción, ¿a qué me va a quedar igual? A la negación de Q. Exactamente. Esto me va a quedar igual a menos Q. Y eso es todo. Llegamos a la mínima expresión. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ahora sí No, entiendo. ahora sí. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Bastaron o no bastaron los videos? No. ¿No? No. Los que mandaron el grupo no. No, bueno. Vamos a tratar de ahora en Profe, tengo una adelante. ¿Sí? consulta. ¿Sí? Para hoy sí o sí tienen que ser los dos trabajos porque me di cuenta de la explicación que está dando
que es mucho lo que tengo que volver a rehacer Y de bueno, álgebra. lo pasamos si quieren para una semana más, Sí. como Yo lo que le dijeron. iba a preguntar de última, porque yo estoy todo un Word bien bajito, de última, si le podía, porque yo aparte lo hago en una hoja bien, Ah, le sacaba foto y le agregaba. a ver, porque hay chicos que no están en el aula virtual. ¿Saben lo que vamos a Ujú. hacer? Entreguen lo que tengan y lo que van a corregir ahora. No se preocupen ustedes por el desaprobado, el aprobado. Es un requisito más. Yo lo voy a ir reviendo, por así decirlo. Y si lo importante es que se entienda. No importa si está mal o bien, si ahora lo entendieron, mejor. Pero traten de, por así decirlo, entregar lo que tienen. Si ustedes dicen que Bueno, quieren pasar en limpio o lo que fuera, lo extendemos una semana más, como ustedes prefieran. Yo no quiero que se les junte con el parcial nomás, las dos entregas. No, o sea, Pero de paso van practicando. sí, no, yo era, o sea, de última, si yo le puedo, yo lo estoy haciendo en Word, de última le puedo sacar la foto y pegándole según No hay cada ítem drama. que con. Mientras la foto sea legible, por así decirlo, se visualice, puedes adjuntar lo que va a ser a manuscrito. Ah, bueno, sí, no, porque yo lo estoy haciendo todo en el Word, así bien, con los símbolos, todo. Me está llevando mucho tiempo, ya hace 2 días que vengo pasando en limpia y algunos errores que me di cuenta que nos mostró, ya los fui corrigiendo ya. Pero voy a tratar de hacer lo que puedo hasta antes de la hora de entrega y de ahí de última le entrego con la foto. Dale, dale. Igual cualquier consulta, como siempre le digo, mándenme el ejercicio al foro de Sí, por ahí consulta. cuesta entrar a la plataforma, profe. Ah, bien, bien. Ese es el tema entonces. Sí, por eso le decían hoy lo del grupo de WhatsApp, porque por ejemplo en otras materias tenemos el grupo y cuando nos sentamos ahí tenemos la duda, Lo, subimos y lo que si el pueden profesor hacer está, no. es, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, me agregan y cualquier consulta, así es más rápido, lo hacen desde el WhatsApp, por así decirlo. profe, usted cuando mi trabajo estaba en parte bien y me Sí. dijo que lo reenvíe en PDF. Yo ni bien me dijo eso, yo lo reenvié, pero cuando empezó a decir más la clase, a explicar más, me di cuenta que tengo bastantes errores. ¿Qué hago? Vuelvo a hacer, lo reenvío, le Y mando sí, foto. sí, sí, lo que vamos a hacer entonces, creo que la mayoría está así o no, ¿qué les parece? Lo extendemos entonces una semana más para que lo hagan bien tranquilos. Sí, yo igual con un día ya estoy bien, porque para mañana más que seguro yo voy a terminar. Bueno, lo que puedo hacer es Sí, extender o de última no extienda no hasta el lunes eso. y para entregarlo y de ahí se le Sí, profe, entrega. también está re bueno. Dale, dale. Vamos a extenderlo. Hágame acordar nomás ya Sí, sea por foro o por WhatsApp. sí. Bueno, continuamos entonces antes a las 5:30 tengo otra clase, así que vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. O no Bueno, sé si quieren preguntarme ya dudas puntuales, algunos casos puntuales, así lo vamos viendo ya, antes que se nos acabe el tiempo. Y de última hagamos un ejercicio del 7 y uno del 8 para cosas como hicimos el del 6 y sí, Da- para seguir, dale, dale. o sea, así ya tenemos. Bueno, un ejemplo. sí, Sí, ya lo hacemos. Uno del 7. y ¿Esto uno del 8. quedó alguna duda? ¿Leyes lógicas? No, ¿Quedó un poco esta más vez me No, claro? quedó está, claro. estamos, sí. Bien. Entonces el 7 de cuantificadores universales. A ver cuál lo podemos hacer. Vamos a hacer dos. Vamos a hacer este, que es un poco más largo. O esto ya lo tienen. ¿O quieren hacer alguno en especial? Lo El hacemos que este que es tiene más... ecuación puede ser ¿Cuál? ¿Esto? el I. Este, bien. Vamos a ver si me copia
No. Bueno, me van a tener que dictar entonces. Porque no me copia la plataforma. Vamos a ver si lo copio de otra manera. Para todo X. Para todo X y que pertenece a los naturales. Se verifica. Bueno, antes de comenzar con cuantificadores universales, ustedes saben que este es el para todo y va a abarcar a todos los elementos que yo estoy proponiendo dentro de un conjunto cualquiera. Y se va a ir siempre acompañado con el se verifica, con estos dos puntos. En contraposición vamos a tener el existe, el cuantificador existencial, que se trata Ese de... sería la negación de la operación. Sí, podríamos decir que este sería la negación del para todo, y el existencial es la negación del para todo. Entonces, van a ir siempre acompañados el existencial por el tal que, la barra esta tal. Son las únicas diferencias. Después, para negarlo, ahora lo vamos a ver en mejores condiciones. ¿Dónde estaba? Acá. Aquí pertenecen a las naturales, tal que X más Y. Dos, entre paréntesis, X más Y, cierro paréntesis. Bien. Bien. Acá lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir aplicando las propiedades que tiene el conjunto de los naturales. Y por deducción o por demostración vamos a ir, a ver qué te pedía, tomando los valores de verdad de la siguiente proposición. Encuentra el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Negar dichas proposiciones. Bien. Entonces tenemos que saber si esta proposición es falsa o verdadera. Entonces, ¿qué dice dicha proposición? Para todos los números naturales, para todo x y, que son dos números naturales, se verifica que la sumatoria de estos elementos dividido 2 siempre va a ser menor que el producto, el duplo de la suma de esos dos valores, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer para demostrar si esto es verdadero o falso? Vamos a ir, una forma de demostrar es
ir despejando tanto el valor de x como de y tomar el conjunto solución de ambas inecuaciones. Esa sería la forma de demostrarlo. Pero considerando que estamos en la virtualidad y por así decirlo no tuvimos el tiempo para tocar y demostrar de esa manera, lo que vamos a hacer es, vamos a ir proponiendo valores aleatorios y mediante las propiedades de cada conjunto vamos a ver si se verifica eso o no. Por ejemplo, vamos a tomar el valor de 1 y 2. Entonces, ¿se va a cumplir esta condición con estos valores? ¿3 medios, que es 1,5, es menor a 6? Sí, ¿no es cierto? Entonces se verifica. Vamos a probar con los siguientes valores. Nosotros, como sabemos que el conjunto de los naturales son solamente los valores enteros que va tomando positivos, podemos definir ya o concluir que esto es verdadero, por así decirlo. Esto se va a verificar para todos los valores naturales, porque si tomamos los menores valores y se cumple, los siguientes valores también se van a cumplir por las propiedades de la suma, el cociente y el producto. Si en este caso nosotros tomamos el 3 y el 4, perdón, me equivoqué. Esto va a ser 7 séptimos, 7 medio, perdón. Va a ser menor. 2 por 7, 14. ¿Va a existir algún valor que no cumpla con esta condición en los números naturales? ¿No? No, ¿no es cierto? Porque los números naturales no contemplan a los valores negativos. Ahora, si consideramos como el caso siguiente, fíjense que contempla los reales, en este caso va a ser falso, porque si nosotros tomamos valores negativos en el producto y tomamos valores negativos en el cociente, este valor de verdad no se va a cumplir. Va a pasar a ser mayor el cociente que el producto. Entonces esto es verdadero. Lo hacemos por deducción nomás, no por demostración. Si quiero hacerlo por demostración, tendría que despejar x y por otro lugar despejar y hacer un sistema de ecuaciones que todavía no están en condiciones de hacer. En este caso, pero en los otros casos sí se puede hacer por demostración del trinomio cuadrado perfecto, el cubo perfecto, el binomio. ¿Se entendió o no? ¿Por qué se verifica? Sí. Se verifica para todos los valores de x y y porque no existe ningún valor dentro de los naturales que este cociente sea mayor al producto. Por eso esto está dentro de lógica matemática,
porque ustedes tienen que buscar la lógica dentro de los conjuntos numéricos. Para ello deben conocer todos los conjuntos numéricos, por así decirlo. Las propiedades y características de cada conjunto numérico. En los naturales, la densidad en Q, los reales, irracionales, etcétera, etcétera. Esto entonces quedaría como verdadero ustedes que me pongan cálculo auxiliar y me pongan 2 ejemplos, ya basta. Pero tienen que definir bien los ejemplos porque imagínense que buscan con 2 valores y después el tercero no les da. Entonces los ejemplos lo que les tienen que servir a ustedes es de guía, ¿no? Porque es por deducción, no es por demostración. Ustedes con los ejemplos lo que hacen es ven la secuencia de cómo sigue la sucesión de esos valores. Y ahora para negar esto, negar dicha proposición, lo que tenemos que hacer es cambiar el cuantificador universal. Vamos a borrar esto, es verdadero. Vamos a cambiar el cuantificador universal por el existencial. Vamos a negar toda esta proposición y esto va a ser equivalente a decir, prosigo acá abajo. Si yo niego el cuantificador universal va a ser igual al cuantificador existencial. Existen valores x e y del conjunto de los naturales tal que la siguiente expresión y acá es lo que voy a recalcar es la diferencia. Van a cambiar el cuantificador existencial en la negación. Van a cambiar el se verifica por el tal que. Y van a cambiar si ustedes tienen, en este caso, un símbolo relacional. Si me dice que esto es menor, yo lo voy a cambiar por mayor igual. Si en este caso yo tendría una operatoria, por así decirlo, de igual, vamos a poner otro color para que no confunda. Si yo tuviera en este caso que esto es igual, en la negación sería distinto. Si yo, supongamos que tengo el caso de mayor igual, en este caso sería menor. Toma los valores que el siguiente no tomó. Perdón, toma los valores que el anterior no tomó. Si tengo mayor igual, toma el menor. Si tengo menor, le agrego el mayor con el igual. Si tengo igual, lo pongo diferente, lo pongo como distinto. ¿Se entendió? Sí. ¿O no? Más o menos. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Como esta proposición era verdadera,
entonces esta proposición la va, por ser la negación de la anterior, va a ser falsa. ¿Quieren hacer otro de este? ¿O ya están con eso? ¿O pasamos al siguiente? Y si podría ser uno del siguiente porque dijo que y media se tenía que desconectar y ya son y 23. Bien. Circuitos. Determinar el circuito. Vamos a hacer uno que no sea tan largo. Y vamos a Del hacer primero, de último. del primero. Sí, que no es tan largo. Bueno. Bueno, nuevamente chicos, les digo como el caso anterior. Para entender cómo aplicar las redes o circuitos, ustedes tienen que saber la teoría. Este circuito, vamos a decir que está en paralelo o puede estar en serie. ¿Cuándo va a estar? Ahí tenemos, ¿Cómo? que ahí tenemos y Q son paralelas y de esas Exacto. paralelas tiene R como en serie. Bien. Entonces, fíjense, si tenemos, vamos a hacer un cálculo auxiliar aparte. Acá. Vamos a recordar la teoría. Cálculo auxiliar. Bien. ¿Cuándo P y Q estaban en paralelo? Cuando eran disyunción, Bien. Si tenemos una disyunción, P y Q. el circuito se encuentra en paralelo. Exactamente. Tenemos un circuito en paralelo. Los circuitos lógicos, mientras voy haciendo el dibujo, te comento la teoría. Los circuitos lógicos están asociados a corrientes eléctricas, a circuitos eléctricos. Entonces, vamos a considerarlos que son verdaderos cuando dicha compuerta está abierta. Perdón, cuando está cerrada. Y va a ser falso cuando está abierta. ¿Por qué se hace esa relación? Ya lo explico. Porque decimos que va a pasar la corriente eléctrica cuando hay una conexión entre esos circuitos. Es como los cables o la electricidad. Si hay una conexión eléctrica entre esos, estoy haciendo mal, entre esos cables, la corriente va a pasar. Pero si no hay una conexión, esa corriente no pasa. Entonces, fíjense, va a ser verdadero cuando esto está cerrado. ¿Por qué? Porque acá supongamos que viene la electricidad. Esto es en paralelo. Paralelo era cuando era una disyunción. Sí. Sí, exacto. Y en serie es cuando se trata de una conjunción. Fíjense, voy a tratar de relacionar con la tabla de verdad de cada uno. Acá tenemos la disyunción. Vamos a la pizarra. ¿Dónde está acá? Fíjense.
Cuando P es verdadero y Q es verdadero, pasa la corriente. ¿Qué significa que P y Q sean verdaderos? Significa que estas compuertas están cerradas. Entonces, viene la corriente, supongamos que acá está un interruptor y acá hay un foco. Con mucha imaginación eso es un foco. Entonces, esto, cuando está en paralelo, acciona el interruptor y la corriente viene tanto por P o por Q y la activa el foco. Fíjense en la tabla, ¿verdad? Si los dos son verdaderos, Pasa la corriente. pasa la corriente. Basta con que uno sea verdadero para que pase la corriente. Fíjense qué pasa si este circuito está abierto. Igual sigue siendo verdadero porque está No pasa la cerrado corriente. por debajo, ¿sí? Entonces, la única forma de que esto sea falso y que la luz no se encienda es que ambos, como en la tabla de verdad de la disyunción, sean falsos. Lo mismo pasa en la conjunción. Solamente va a ser verdadero cuando ambos circuitos estén activados, por así decirlo. Cuando sean verdaderos. Porque pasa la corriente acá y pasa y enciende el foco, por así decirlo. Ahora sí, al menos uno está abierto, ya sea P o Q, la corriente no va a pasar y este foco no se va a prender. Basta con que uno esté abierto para que no pase la corriente. Esa es la relación o la analogía de las leyes lógicas con respecto a los circuitos. Para construir los circuitos, entonces ustedes lo tienen que hacer por partes, como lo expresé en el video. Fíjense, si ustedes quieren, pueden tomar nuevamente esto, tómenlo como A, supongamos, para hacerlo más fácil. Entonces ustedes tienen A, conjunción, R. Entonces, para diseñar el circuito, ¿están en paralelo o están en serie? Los dos. No, tomando esto no. ¿En serio? Ahí está en serie. Ahí está en serie, ¿no? Bien. Entonces, para dibujarlo hacemos. Comenzamos terminal 1. Ponemos A. Esto no significa que estén abiertos, sino que es para representar en serie, ¿no? Ya acá no tenemos en cuenta el valor de verdad. Uy. Bien, ahora ¿a qué era igual a A? A P A un circuito en paralelo. en paralelo. Entonces lo que hacemos acá es reemplazar A por el verdadero valor. Entonces, A era igual a P Por un lado está P, o Q. por otro Q. Después tenemos R. Y después tenemos R. Fíjense cómo podemos construir el circuito. ¿Se entiende la técnica, por así decirlo? El modo de hacerlo. Sí. Sí. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, me lo hacen saber por los foros y lo vemos, lo vamos a tratar. Yo cualquier novedad, nueva novedad, lo voy a estar informando ya sea por el campus o por el grupo de WhatsApp que me mencionaron. Nos estamos viendo entonces y vamos a pasar ya sea una semana o hasta el fin voy a cambiar ya el tema de la entrega de los trabajos prácticos
Avisen a sus compañeros, yo también voy a enviar un mensaje por mensajería interna, así todos se Pero enteran de solo eso. solo va a cambiar la fecha el de álgebra nomás. De ambos, ¿Eso? Ah, bueno, de ambos. gracias, profe. Nos vemos, hasta luego, espero que les haya No, servido. Chao. hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Chao, chao.